Hola, bienvenidos a todos y a todas al canal de YouTube de Encartec. Encartec es una consultoría especializada en dar soporte a pequeñas y medianas empresas, así como a profesionales y a integradores de tecnología. Este primer vídeo que queremos que sea de una serie dedicada al nuevo sistema operativo de Microsoft para servidores, el Windows 2012 Server que ha salido al mercado hace unos meses, pues queremos que sea un pequeño vídeo de introducción para que nos familiaricemos e ir conociendo las nuevas características, los nuevos servicios que trae el nuevo sistema operativo, así como las mejoras sobre características que ya existían en sistemas operativos anteriores. Lo primero que quisiéramos decir de Windows 2012 Server es que es el primer sistema operativo de Microsoft diseñado para trabajar en entornos cloud, en entornos de nube, ya sea nube privada o ya sea entornos híbridos de nube privada y nube pública, por su integración sobre todo con la plataforma de Windows Azure, la nube pública de Microsoft, de infraestructura y plataforma. ¿Qué versiones existen y qué modo de licenciamiento tenemos para Windows Server 2012? Bueno, pues Microsoft ha sacado 4 versiones, o 4 modos de, digamos, de licenciarlo a nivel de versión. Por un lado, tendríamos el Windows 2012 Foundation. El Windows 2012 Foundation sería el adecuado para pequeñas empresas con hasta 15 usuarios que trabajen únicamente con un único servidor, con un único core, con un único procesador. Cuando decimos es el adecuado para pequeñas empresas con hasta 15 usuarios, nos estamos refiriendo a esas microempresas, esas casi oficinas muy pequeñitas con 1, 2, 3, 4 usuarios hasta 15, pero con los únicos servicios requeridos sean pues los de archivo, almacenamiento de documentación, acceso remoto a la documentación vía VPN sin grandes requerimientos, ya que si la empresa, aunque tenga 15 trabajadores o incluso menos, necesita un despliegue de infraestructura y de servicio que incluya lógicamente Exchange, SharePoint, Navision, SQL, etcétera, pues lógicamente la versión 2012 Foundation pues no vale. Es una versión que ni se puede sobre ella virtualizar otros servidores ya que carece de Hyper-V, y es una versión en la cual tampoco se puede virtualizar sobre otro servidor, ya que Foundation se vende únicamente con el hardware, va embebido al propio hardware que compremos, ¿vale? No podemos comprar aparte eh, del servidor. La venta única es vía OEM. En el momento en que el hierro desaparece, tenemos que deshacernos de la licencia. Luego tenemos la Windows 2012 Essentials, que digamos es la versión que Microsoft saca para pequeñas empresas con hasta 25 usuarios trabajando en servidores de hasta 2 cores. Esta versión, a nuestra manera de entender, sí que la recomendaríamos para un tipo de empresa, que sería aquella empresa en la que, pues necesitando algo más de servicio que la versión Foundation, ya que se podría integrar perfectamente con Exchange, o se puede integrar con SharePoint, o se puede integrar con SQL, no requieran de una infraestructura muy grande, porque bueno, pues tampoco los requerimientos de uso son enormes, no requiere una alta disponibilidad de servicio, por lo tanto tampoco tenemos que hacer una gran infraestructura vía cloud privada, etcétera, etcétera. En estos casos podría ser adecuado para ese tipo de empresas, y sobre todo aquellas que no dispongan o internamente de un departamento IT, o tampoco dispongan de un gran contrato outsourcing de externalización de servicios con una empresa de terceros,
y que no tengan ese costo de implementación IT pues presupuestado. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues porque cuando se implementa, cuando se instala la versión esencial, pues tenemos una serie de plantillas, una serie de asistentes que nos van a facilitar en realizar esas primeras tareas de implementación de directorio activo o de un servidor DNS o crear usuarios en directorio activo o crear recursos compartidos, carpetas compartidas en el servidor. Entonces, eso está bastante bien gestionado, el tema de las plantillas, como para que personas de una alta cualificación pues, puedan realizar una implementación inicial bastante importante. Otra cosa luego sería cómo gestionaríamos el entorno de incidencias o otras cosas que ya sí que requeriría, pues lógicamente, de personal cualificado y si es certificado mucho mejor, ¿no? Luego tendríamos la versión Windows 2012 estándar, que es la versión estándar que todo sistema operativo de Microsoft para servidores ha traído siempre. Microsoft dice que la diseñan para entornos no virtualizados o poco virtualizados. Bueno, lógicamente, ¿por qué? Porque al final si necesitamos virtualizar una o dos máquinas, pues perfectamente lo podemos hacer, una, dos, tres, cuatro máquinas, una cosa muy pequeña. Podemos hacerlo con licencias Windows 2012 estándar. Creo que por cada licencia nos trae una licencia para máquina virtual, con lo cual tendríamos la licencia física más la licencia virtual. Pero si tuviéramos que ir a un entorno ya de nube privada con una serie o de entornos de alta virtualización donde todos los servidores de infraestructura, los servidores de servicios, etcétera, etcétera, están virtualizados, pues tendríamos que irnos lógicamente a la Windows 2012 Data Center. Vale. Esta es la versión que necesitaríamos utilizar en un entorno de nube privada porque es la que permite, por ejemplo, el cluster failover para Hyper-V, la que se integra con System Center y la que permite una serie de características, aparte que tendríamos un alto licenciamiento sobre máquinas virtuales. Bueno, entrando ya un poquito más en detalle sobre lo que es el Server Manager, o sobre lo que es, mejor dicho, sobre lo que es Windows Server, vamos a hablar primeramente del Server Manager. Server Manager es esta nueva ventana que nos ha sacado Microsoft, la consola, la 3.0 para la administración del servidor. Es lo primero que nos choca visualmente, acostumbrados a lo que puede ser a lo que han sido las consolas de administración desde Windows 2003 hasta Windows 2008 R2. En Server Manager podemos hacer muchas cosas, pero como manera de iniciar, pues podríamos hablar que desde aquí es de donde se instalan lógicamente los roles y características, como se hacía con versiones anteriores. Es donde tenemos la administración centralizada del grupo de servidores, que es una importante novedad que trae Windows 2012, que la vamos a ver un poquito por encima. Es de donde se pueden generar los equipos de tarjeta de red, los nicknaming, que nos va a permitir, pues eso, crear pools de tarjetas de red para alta disponibilidad de servicios. ¿Esto qué es? Bueno, pues eso es una interesante también novedad de Windows 2012 y que realmente antes se tenía que hacer con tarjetas de red específicas y con drivers de tercero, de fabricante, y que ahora ya lo trae nativo el sistema operativo, lo cual realmente es una muy importante novedad. ¿Por qué? Porque nos va a permitir hacer lo siguiente: yo tengo dos tarjetas de red en un servidor, tres tarjetas de red, cuatro tarjetas de red, y puedo hacer combinaciones de tal manera que dos tarjetas de red, me genero digamos, una tarjeta de red virtual, un equipo, es lo que viene a decir en la terminología de Microsoft. A esa le doy una IP y utilizo esa tarjeta como única salida. Si una de las tarjetas físicas se dañan, la otra tarjeta va a seguir trabajando, con lo cual no voy a perder conectividad. Esto es vital para los entornos de cluster failover. Por verlo un poquito lo que es el entorno, aquí lo vemos. Esta sería la consola del Server Manager, donde por un lado tendríamos el panel al principio. Aquí veríamos
lo que he comentado antes, de cómo agregamos roles y características, cómo agregamos otros servidores para administrar o cómo creamos un grupo de servidores. Un grupo de servidores, tenemos aquí crea uno, el server group, pues un grupo de servidores no deja de ser más que un grupo de donde yo creo, donde junto los servidores que tengo en la infraestructura. Aquí tenemos server y server 2 y desde aquí yo puedo perfectamente administrar. Este es el server 1, entonces desde aquí puedo administrar el server 2 y le puedo pues agregar roles y características al server 2. Puedo reiniciar el servidor desde aquí, igual estaría reiniciando servidores remotos. Puedo administrar los equipos del servidor, puedo hacer una conexión de escritorio remoto, puedo lanzar la consola de PowerShell del servidor remoto, o sea, del otro servidor. Puedo, esto es lo que veníamos, la formación de equipos NIC. Yo desde aquí lanzo la consola para formar equipos NIC, el otro servidor, para que nos hagamos una idea, tiene 3 tarjetas de red. Tenemos la tarjeta de red que tiene la dirección IP, que es la del rango en la cual estamos trabajando, y luego tenemos las tarjetas de red que tienen pues están sin dirección IP, la dirección es la famosa pipa. Entonces aquí lo que podemos ver son las 3 tarjetas de red y yo lo que puedo hacer es seleccionando las tarjetas que no están en uso, lo que creo es un nuevo equipo. Al equipo le doy un nombre, agrego y en estos momentos se me generará una tarjeta de red en el otro servidor. Recordemos que lo que estamos haciendo aquí es generar la tarjeta de red desde un servidor a otro equipo. De hecho, el otro equipo sería este, que es el que tiene las 6 tarjetas de red. Iniciamos la sesión. Nos ha dado un error, pues porque bueno, no tengo todas las máquinas virtuales, están totalmente configuradas para ejecutar todo. Más que nada porque esto es para hacer el vídeo, pues no hemos querido preparar ni permanecer todo, ¿no? Pero aquí tendríamos la nueva tarjeta de red, ¿eh? Las hemos juntado, lo que pasa que esa tarjeta de red no tiene cable de red conectado, porque son tarjetas virtuales que posiblemente no tengan ningún tipo de conexión, pero como veis, desde el equipo, desde el server, hemos lanzado al server 2 la posibilidad de crear, y desde aquí ya crearíamos la dirección IP, etcétera, 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 contra ese servidor. Vale, bueno, siguiendo hablando un poco de la consola y de lo que sería la parte de server group. Aparte de crear el team, podemos administrar su DHCP, iniciar los contadores de rendimiento, pues para ver en ese servidor pues la carga de trabajo que está teniendo la memoria, la carga de trabajo que está teniendo el procesador, la carga de trabajo que está teniendo la red, los discos, etcétera, etcétera. Otro concepto, aparte del que hemos comentado al principio, de que Windows 2012 Server está dirigido principalmente para entornos cloud, es que también está dirigido para trabajar desde una silla. Lo controlo todo por consola. Desde una silla controlo un grupo de servidores, desde una silla controlo por consola. Lo veremos, el IPAM, a través de IPAM controlo los servidores de administración de protocolo IP, los DHCP, los DNS, la D, etcétera, etcétera. Esto es una de las cosas que trae también como novedad Windows 2012 Server, ¿no? Otra de las cosas que podemos ver en la consola de Server Manager es la posibilidad de acceder a lo que son las funciones del servidor local, donde tendríamos el nombre, el dominio, bueno, el firewall, bueno, pues un poquito la información. Tendríamos los eventos, también nos daría un poco de información. Como podemos ver, en los servicios que están corriendo, en ejecución, en la necesidad de procedimientos adecuados, o sea, lo que sería el Best Practice Analyzer de Microsoft, aquí lo tenemos ya integrado. Las funciones de rendimiento. Bueno, como podemos ver, esta consola da bastante información
en un vistazo general como para poder saber en todo momento qué está ocurriendo en el servidor. Esa misma información que nos da sobre nuestro servidor la podemos localizar sobre los servidores del equipo. Aquí yo pongo sobre server 2 iríamos viendo pues lo que tengo, ¿no? Los servicios que están corriendo en server 2, los eventos que están en ese momento sobre server 2, el analizador de procedimientos recomendados, el Best Practice Analyzer de Microsoft, que ya viene integrado con el sistema operativo, los rendimientos del server 2 de CPU, los roles y características que se están ejecutando en el server 2, etcétera, etcétera. Luego también tendría pues qué servicios están corriendo sobre mi servidor, qué roles, características están corriendo. Cuando está corriendo el ADDS, que es el Active Directory Domain Service, el, que es bueno, los servicios de controlador de dominio, pues están lógicamente aquí corriendo. Están corriendo los servicios de DHCP porque están corriendo sobre el server 2. Es un servidor DNS porque están corriendo sobre este servidor. Es IPAM, que hablaremos luego sobre, tenemos un poquito más que hace IPAM. Pues bueno, pues todo esto lo tenemos sobre lo que sería la server manager. Tendríamos que comentar que lógicamente todo esto no, todas estas mejoras que se integran con Windows 2012 Server, pues son mejoras gracias a la nueva consola, a la 3.0 que lanza Microsoft con con este nuevo servidor. Eh, Cosas, novedades, características sobre ADDS y servicios IP que trae Windows 2012 Server. Bueno, pues podemos hablar del Administrative Center, que es una consola vía web. Lo que es la consola que sigue existiendo de usuarios y equipos del directorio activo, pues bueno, pues nos lo hace en un entorno web para que podamos también pues administrar los usuarios, unidades organizativas, grupos y equipos en el directorio activo, ¿no? Luego, por ejemplo, pues otra ventaja que trae y que debe ser y que para mí es una de las grandes funcionalidades nuevas de Windows 2012 Server, sobre todo a la hora de administrar permisos, es es el Dynamic Access Control, el control de acceso dinámico a recursos. Y esto, el acceso es por atributos. ¿Qué significa el acceso por atributos? Bueno, pues significa lo siguiente. Yo tengo una carpeta con una serie de información confidencial de la empresa y los permisos de acceso a esa carpeta se hacen por un atributo que tienen los usuarios en en el directorio activo. Por ejemplo, solamente pueden acceder a esa carpeta aquellos que en el atributo de su usuario ponga departamento de dirección o aquellos que pertenezcan a una ciudad, de tal manera que puedan diferenciarse el acceso a recursos en diferentes delegaciones. Esto se realiza a través del Administrative Center y es una de las opciones que para mí a nivel de seguridad está muy bien, porque ya no solamente tenemos los permisos de red, ya no solamente tenemos los permisos en NTFS, sino que además puedo dar permisos por atributos. Y con el ADS, con el editor de directorio activo, con el ADS, pues puedo lógicamente crear los atributos personalizarlos a lo que yo quiera. Otra de las importantes funcionalidades nuevas que trae directorio activo el ADDS en Windows 2012, si el nivel funcional es Windows 2012 Server, tanto en dominio como en el bosque, es la posibilidad de realizar instantáneas o snapshots de un DC virtualizado. Hasta el momento, cuando yo tenía corriendo en Hyper-V, en las versiones de 2.0 de Windows 2008 R2 Server Pack 1, la 1.0 con Windows Server 2008, yo no podía realizar un snapshot de un DC en producción porque eso me podía dar problemas a la hora de
de revertir la instantánea o a la hora de trabajar por los objetos, etcétera, etcétera. Bueno, pues con 2012 server eso queda solucionado y yo lógicamente en cualquier momento puedo hacer una instantánea, un snap hop del estado del controlador de dominio, de los controladores de dominio y revertir los cambios cuando sean necesarios. Repito, esto solamente funciona si el nivel funcional del dominio y del bosque es Windows 2012 Server en modo nativo. Y luego tenemos IPAM, que sería la Administración Centralizada de Servidores de HCP, DNS y DCs. ¿Qué significa IPAM? Bueno, pues IPAM significa que yo en una sola consola, sin moverme de la silla, puedo administrar los 2, 3, 4 servidores DNS, los 1, 2, 3, 4 servidores de HCP o los 3, 4 controladores de DCs que tenga en una misma infraestructura. Por ver un poquito lo que hemos visto en el propio servidor. Bueno, pues tendríamos, pues para empezar, IPAN. Bueno, aquí he instalado lo que sería la característica, pero no la he configurado, solamente pues para que se vea un poco lo que hay, ¿no? Pues nos conectamos con el servidor IPAN, que en este caso es este servidor, aprovisionaríamos a través de directiva de grupo de GPS de política, aprovisionaríamos el servidor, luego haríamos una configuración de los servidores, detectaríamos, haríamos un descubrimiento de todos los servidores de DNS, de DHCP o de DC que hay en la red, y luego pues ya agregaría a IPAN los servidores que yo quiero administrar y recuperaríamos los datos de los servidores administrativos. Un poquito pues por ver las características. Aquí estaría el centro de administración de Active Directory, lo que es el Administrative Center, un poco pues para que os vayáis familiarizando con la nueva consola. Aquí esto sería el Administrative Center, entonces yo aquí puedo restablecer las contraseñas de cualquier usuario. Aquí veo pues lo que serían los objetos de directorio activo, usuarios, etcétera, etcétera. Desde aquí lanzaría el nuevo y podría generar un grupo, podría generar un equipo, un usuario, etcétera, etcétera. Todo esto pues de la misma manera que lo haríamos desde la funcionalidad típica de, de la herramienta que siempre hemos tenido desde que Microsoft inventó el directorio activo allá por cuando lanzó el Windows 2000, que sería pues la de usuarios y equipos del directorio activo. Es necesario, la única opción de hacer el Dynamic Access Control es a través del Administrative Center. Desde aquí nosotros creamos las diferentes políticas, las diferentes reglas, etcétera, para funcionar con el acceso a recursos de producción de nuestro entorno de producción, de carpetas, etcétera, por atributo de usuario. Esto se hace desde el Administrative Center, desde el control de acceso dinámico. Bueno, pues por seguir un poquito avanzando, y ya pues tampoco hacer esto mucho más largo, tendríamos como características, por ejemplo, de acceso remoto y almacenamiento. Bueno, pues tendríamos el Network Access Protection. Esto lo que viene a significar es yo permito el acceso a mi red de producción a aquellos equipos cuyo estado de salud yo cacheo y autorizo. Perdón, cacheo no, chequeo y autorizo. ¿Qué viene a decir esto? Bueno, pues viene a decir que cuando un equipo quiere conectarse a mi red de producción por una VPN, si el equipo no tiene, por ejemplo, no tiene un antivirus instalado, o la firma del antivirus instalado no está actualizada, o no tiene, por ejemplo, las últimas actualizaciones instaladas, ese equipo no va a ir a mi red de producción, sino que lo voy a desviar a una red de cuarentena donde se le va a pedir que actualice pues el antivirus, o instale un antivirus, o active las actualizaciones automáticas.
Una vez que eso se cumpla, una vez que la política de estado de salud del equipo que yo haya generado en mi entorno de producción se cumpla, ese equipo sí va a poder conectarse al entorno de producción y va a poder hacer uso de los recursos a los cuales tenga derecho de acceso. Esto es muy interesante y no es una política que se implemente habitualmente, pero nos permite hacer lógicamente un acceso a nuestro sistema informático mucho más seguro. Luego pues tenemos mejoras en el DFS, bueno, los servicios de archivo distribuidos o en el FSRM, pues a nivel de cuotas de almacenamiento. Traemos una característica que es de duplicación, significa que vamos a evitar que haya duplicación de ficheros en nuestro sistema de almacenamiento para poder ahorrar espacio en disco, ¿no? También podemos evitar a través de políticas que se guarden ciertos tipos de archivos. No es una característica de Windows 2012 Server, pero sí nos lo facilita y este sistema operativo nos lo hace pues con una gestión mucho mejor, mucho más avanzada y a veces está mucho más sencilla, ¿no? Yo digo que tales usuarios no pueden guardar, por ejemplo, fotos o no pueden guardar películas de vídeo y eso se hace del FSRM y de DFS. Brancaché, esta sí que es una novedad de Windows 2012 Server y es algo bastante interesante. Es bastante interesante esto de la Brancaché. Es algo que puede tener una importante salida, sobre todo para aquellas empresas que tienen delegaciones y que, bueno, pues tampoco necesitan o no pueden afrontar o no necesitan una gran infraestructura de telecomunicaciones. ¿Qué significa Brancaché? A ver cómo lo podríamos explicar sencillamente. Brancaché significa que yo tengo un servidor de archivos en mi oficina principal donde está toda la documentación. Y luego en mi sucursal tengo otro servidor de archivos. Y lo que hace el otro servidor de archivos es guardar una copia cacheada de las carpetas que están en el servidor principal. Si la comunicación se degrada o falla entre la sucursal y la oficina principal, los usuarios pueden seguir trabajando con la información cacheada en el servidor de la sucursal y cuando la comunicación se restablezca, pues ya se actualiza la información. Esto sería en el modo caché. Existe un modo distribuido en el cual lo que en vez de tener un segundo servidor de archivos en la sucursal, pues ya directamente los usuarios en sus equipos clientes cachean la información y cuando vuelva se restablece de sus equipos clientes al servidor principal. Este sería el modo de trabajo distribuido. Otras características y ya por ir un poco finalizando. Bueno, pues tenemos App Locker, que es el bloqueo de aplicaciones por políticas. Yo no quiero que se ejecuten los equipos en Notepad o la calculadora o una aplicación y a través de una política digo que esa aplicación no se va a poder ejecutar. A nivel de desastre, de backups y continuidad de negocio, pues tenemos el backup directamente en Windows Azure Cloud. Windows Azure, que sabéis que es la plataforma de Microsoft es la nube pública de Microsoft a nivel de plataforma como servicio o infraestructura como servicio y yo puedo contratar un espacio de disco en la nube y directamente desde el server backup de Windows 2012 a través de un agente de Azure lanzo directamente la copia a la nube, con lo cual la estoy externalizando. NBL y Failover Cluster, lo que sería balanceo de red y entornos de alta disponibilidad con Windows 2012 Server se gestionan bastante fácil. Repetimos, es un sistema dirigido a la nube, a entornos privados, a entornos de cloud privada, a entornos de alta disponibilidad de servicio, con replicaciones, con clúster.
Windows 2012 Server es el servidor que da solución a estos entornos que hasta no hace mucho eran entornos muy caros, entornos que muy pocas empresas podían gestionar. Y otra de las importantes características, Failover Cluster Hyper-V e Hyper-V 3.0. Esto es importante. ¿Por qué? Porque con esto, con Windows 2012 Server, a nuestra manera de entender, en Microsoft queda a la altura ya de VMware en lo que a entornos de virtualización se refiere. Si es verdad que hasta el momento VMware se llevaba la palma en entornos de virtualización, hoy en día con Hyper-V 3.0 y con Failover Cluster de Hyper-V y ya no digamos nada si a esto se añade System Center 2012 Virtual Machine Manager, pues lógicamente los entornos de Microsoft, la gestión de máquinas virtuales en entornos altamente virtualizados, pues ha pegado un paso bastante importante de características, etcétera, etcétera. Y hoy en día, pues nosotros pues, podríamos decir perfectamente que frente a un proyecto de VMware, un proyecto de Hyper-V, pues tiene muchas posibilidades de ganar porque lógicamente además la licencia de Hyper-V viene con el sistema operativo y aparte de eso existe la posibilidad de Hyper-V Core, es una versión de Microsoft para tener un servidor Hyper-V en versión core, en versión sin entorno gráfico, pero que puede ser gestionada a través de Server Manager, puede ser perfectamente gestionada con bastante facilidad. Y luego, importante, PowerShell 3.0. Microsoft apuesta lógicamente por los entornos de scripting, por entornos de PowerShell, donde la administración de muchas tareas se generan por PowerShell. Y vamos a hacer un pequeño ejemplo para que veáis la facilidad, ¿no? Hasta ahora, las consolas de PowerShell que traían pues Windows 2008, Windows 2008 R2, pues exigían pues una serie de tareas, pues importar los módulos a poder trabajar. Bueno, PowerShell 3.0 tiene los módulos ya importados, por lo tanto ya no es necesario importar esos módulos y lógicamente pues nos facilita bastante el trabajo. Eh, por, por, poner, por poner un pequeño ejemplo, mira, vamos a coger el segundo servidor que teníamos, este servidor, y le vamos a instalar por PowerShell, por ejemplo, el rol de DNS. Bueno, pues es bastante fácil porque abrimos la consola de PowerShell. Y como tenemos todos los módulos instalados, pues ya directamente lanzamos la orden de PowerShell. De, por ejemplo, del servidor DNS, del rol de DNS. Lanzamos la orden, se instala el rol de DNS, lo cual, esto, pues lógicamente es una verdadera maravilla. ¿Por qué? Porque a través de scripting podemos aprovisionar diferentes roles en diferentes servidores de una manera bastante rápida. Hay que apostar por PowerShell como manera más eficaz de administrar los servicios. Ya tenemos creado el servidor DNS, ahora necesitaríamos instalar la característica del Remote Server Administrator Tools para el DNS Server, lo que sería la consola del DNS Server. Lanzamos la instalación y ahora vamos a ver perfectamente cómo existe DNS. Realmente, aquellas empresas que tengan Windows 2000, que tengan Windows 2003 Server todavía funcionando, que vayan pensando en migrar a Windows 12, a Windows 2012 Server, porque, bueno, primero porque tienen corriendo sus infraestructuras sobre sistemas operativos muy obsoletos, con toda la problemática de seguridad que eso acarrea, y encima, pues Windows 2012 nos va a dar una serie de herramientas y una serie de características que nos va a aumentar la producción, nos va a aumentar la seguridad, va a reducir los costes de mantenimiento, porque va a reducir los costes de desarrollo, los costes
de caída de servicio, etcétera, etcétera. Al final tenemos que ir pensando en que no podemos seguir trabajando como trabajábamos hace 10 o hace 13 años, ¿no? Ya tenemos instalados los roles, ahora iríamos a herramientas y veríamos que tendríamos perfectamente instalado el rol de servidor DNS corriendo sobre este servidor. Y eso se realiza gracias a la instalación gracias a una instalación a través de PowerShell. Es un entorno bastante amigable, es un entorno donde podemos trabajar de una manera bastante fácil. Para acabar y por volver a repetirlo, hay que migrar a aquellos entornos que ya tengan Windows 2000, Windows 2003, son sistemas operativos que están ya obsoletos. Microsoft el año que viene va a dejar de dar servicio ya en Windows 2000, en Windows XP. Son totalmente sistemas inseguros. Hay que migrar y la migración ya se tiene que realizar a Windows 2012 Server. Microsoft considera que la migración que se va a realizar de Windows 2008 R2 a Windows 2012 va a ser muchísimo mayor que la que se realizó de Windows 2003 a Windows 2008. Porque el sistema operativo ofrece pues una serie de características que son bastante importantes para el trabajo. Primero, es un entorno dirigido al mundo cloud. Hoy en día tenemos que ir pensando que cualquier organización, e incluso las organizaciones más pequeñas, más que las más grandes, que al final las más grandes trabajarán en entornos on-premise, trabajarán en entornos de cloud privada, las empresas pequeñas tendrán que buscar entornos híbridos donde tengan recursos en on-premise, en instalación local y compartan otra serie de recursos en infraestructura de nube pública, como puede ser Office 365 o como puede ser Windows Azure. Eso al final, de alguna manera, nos lo facilita Windows 2012 y lógicamente ya nos lo facilitaría si aparte de Windows 2012 instalamos Windows 2012 System Center para la administración centralizada y para el Virtual Machine Manager. Bueno, pues esto ha sido todo y muchas gracias y esperamos ver el próximo vídeo en un tiempo bastante corto.